Eso es lo que está en discusión. Y para determinar si eso es posible o no, lo que hay que responder es: ¿una libertad suspendida puede ser violada? Argumento que la Fiscalía pues no trata en una sola línea. O sea, nadie se ha molestado en analizar que el hecho fue un estado de emergencia. La famosa sentencia del 5 de abril que tanto invocó el doctor Guillén como nutriente o nutritivo en este tema, no tiene una sola línea al respecto. Como se ha establecido en la sesión anterior, por decreto supremo 019-DE-CC-FF-AA del 28 de marzo de 1992, se prorrogó el estado de emergencia en el departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao, señalándose expresamente en el artículo 2: suspéndanse con dichos fines las garantías constitucionales contempladas en los incisos 7, 9, 10 y 20G del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. El 5 de abril de 1992, en consecuencia, se encontraba suspendida la libertad ambulatoria y su garantía: nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Me falta, si no. Para seguirlo. Tercer tema: significado de la suspensión de libertad en estado de emergencia. Unos 10 minutos para terminar este argumento, si me permite. Correcto. Sí, para que usted acabe ese para argumento, terminar para este no argumento. cortarlo. Correcto. Incluso en la posición predominante en el derecho constitucional peruano, que según la Constitución de 1979, en el estado de emergencia se suspendía la garantía del habeas corpus. Esto es, que los arrestos realizados como medidas de seguridad no podían ser objeto de control jurisdiccional a través de esta garantía constitucional. Esto es, según la Constitución del 79, se suspendía la libertad ambulatoria, se suspendía la garantía de la prohibición de detención, salvo mandato judicial y delito flagrante, e incluso se suspendía el habeas corpus. Eso estableció la Constitución de 1979. Así lo sostiene Bernales Ballesteros, lo sostiene Diego García Sayán. ¿Y por qué razones en la Constitución del 79 se suspendía el habeas corpus? Por las siguientes. El artículo 231 de la Constitución de 1979 hacía referencia expresa a garantías, no a derechos suspendidos. Javier Vallerriestra, y me remito al acta de la Comisión de Debates, advirtió este tema, dijo: si vamos a poner que se suspenden garantías y no que se suspenden derechos, nos vamos a quedar sin habeas corpus. Y se para Enrique Chirino Soto y le dice: sí, y así debe ser,
Porque si hay habeas corpus, el estado de emergencia no funciona. Votó la Comisión de Constitución y ganó la posición de Chirino Soto. Fue al Pleno y el Pleno aprobó. No hay habeas corpus, dice el constituyente del 79, en estado de emergencia. O sea, no es un tema que quedó al aire, es un tema que se discutió. Y el constituyente del 79 dijo, sí, que no haya habeas corpus en los estados de emergencia. La ley de habeas corpus y amparo 23.506, vigente durante la Constitución de 1979, en el artículo 38 expresamente señalaba la improcedencia del habeas corpus y del amparo respecto de garantías y derechos suspendidos durante los regímenes de excepción. La Constitución de 1993, a diferencia de la anterior, en el artículo 200 señala que el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspenden durante los regímenes de excepción. Ahí no sé si el doctor Borea seguirá llamando la carta, el que me enseñó el habeas corpus. Y como última razón para sostener por qué con la Constitución del 79 no había tampoco habeas corpus, el Código Procesal Constitucional vigente, a diferencia de la legislación anterior, a diferencia de la ley 23.506, dice en el artículo 23 que los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. En conclusión, ¿qué produce el estado de emergencia al bien jurídico libertad ambulatoria? Un terremoto. Suspende el derecho a la libertad. Suspende la garantía de la no detención, salvo delito flagrante o mandato judicial. Y en 1979 suspendía también el habeas corpus. Y debo recordar para terminar, señor presidente, que el Pacto de San José de Costa Rica, cuando establecía el núcleo duro de derechos que no se suspendían en los regímenes de excepción, no contemplaba a la libertad ambulatoria. La vida nunca se podía suspender el derecho. La salud nunca se podía suspender el derecho. Varias libertades. Pero la libertad ambulatoria, dice expresamente la norma, que no estaba en el núcleo duro de los derechos que se mantenían incólumes en los estados de emergencia que tienen fundamento en el Pacto de San José de Costa Rica. Ahí quedaría, señor presidente, para luego continuar. Bien, vamos a hacer la suspensión que corresponde. Bien, entonces entra este receso, como es lo habitual. Escuchábamos los alegatos finales de la defensa en el megajuicio contra el expresidente Alberto Fujimori. César Nakazaki, su abogado, pretende de esta manera, a través de sus alegatos finales, demostrar la inocencia de su patrocinado. Como se sabe, César Nakazaki ha pedido a la sala que absuelva a su defendido, Alberto Fujimori, del delito de secuestro al periodista Gustavo Gorriti en 1992 y sea condenado solo por abuso de autoridad en la modalidad de detención ilegal. Veíamos entonces que saluda a sus hijos, Keiko y Kenji Fujimori, así también como los congresistas que han presenciado esta audiencia, Marta Moyano y Rolando Sousa. Con esta información hacemos una pausa y regresamos.